Alumnos, ante todo un gran saludo de parte de su profesor Erwin Sánchez Saavedra del curso de Biología. El día de hoy vamos a estudiar las leyes mendelianas o las leyes de Mendel. El monje austriaco llamado Gregor Mendel es considerado el padre de la genética por postular dos leyes que sentaron las bases de la genética. En los años 1865 y 1866, producto de las investigaciones de cruces en un guisante o frejol llamado Pisum sativum, hizo experimentos este monje austriaco, ya teniendo éxito por haber escogido el organismo adecuado con características contrastables, permitiendo una manipulación controlada de los cruces en corto tiempo. Y llegó a plantear dos leyes que en la cual hasta ahora nosotros la utilizamos y por esa razón es considerado el padre de la genética. Como pueden apreciar, acá les doy un cuadro que utilizó Gregor Mendel dentro de sus investigaciones y llegó a ciertas conclusiones. Determinó que este ser vivo, que era un guisante o frejol, tenía un rasgo dominante y un rasgo recesivo, nada más, en la cual la forma de la semilla, su rasgo dominante es lisa y la recesiva es arrugada. El color de semilla amarillo es dominante sobre el color verde de la semilla. La forma hinchada de la vaina es dominante sobre la contraída o arrugada. El color verde de la vaina es dominante sobre el color amarillo, que es recesivo. El color de flor, que es de color púrpura, es dominante sobre el color blanco de la flor. La ubicación de la flor, que está ubicada entre las uniones de las hojas, es el dominante sobre la ubicación de la flor, que está en la punta de las ramas. Las plantas altas de este frejol es dominante sobre las plantas enanas de dicho frejol. Pero ¿cómo llegó a esta conclusión? A través de la siguiente manera, para que ustedes puedan entender. Primero él planteó el principio de la uniformidad y reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que Gregor Mendel hace un cruce de dos líneas puras, ¿ya?, de la primera generación filial, que está formada por individuos idénticos, presentando el carácter dominante. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, P, que es la línea parental que estudiamos la semana pasada, quiere decir los progenitores. Por lo tanto, utilizó líneas puras, dominantes y recesivas. La línea pura, como pueden ver, es lisa, la forma de la semilla, y la recesiva y la rugosa, por lo cual va a tener dos tipos de gametos: la lisa con L mayúscula y la rugosa con L minúscula. Ahora, por favor, nunca se olviden de hacer el esquema de Punnett, quien fue un científico que trazó o hizo este esquema para no podernos confundir. Por lo tanto, acá se va a poner ya los gametos dominantes y acá los gametos recesivos respectivamente. L es el color, la forma de la semilla lisa, y L minúscula la forma de la semilla rugosa. Al hacer el cruce respectivo, se va a tener un genotipo de la primera generación, o sea, los hijos de estas plantas. Va a ser 100% L mayúscula y L minúscula. ¿Qué representa esto, chicos? Va a representar que el 100% va a ser heterocigote, alelos diferentes. El fenotipo quiere decir qué forma van a tener esas semillas. Si basta que tenga la L mayúscula en todos estos, quiere decir que 100% estas semillas van a ser lisas.
Gregor Mendel no se quedó ahí con esa investigación. Siguió con su experimento y luego pasó a plantear la primera ley de la segregación. ¿Y qué es esa primera ley? Durante la formación de los gametos en la meiosis, los genes se separan, como pueden apreciar acá, ¿ya? Se separan, de modo que los gametos solo llevan a uno de los alelos. Al cruzar estos híbridos, porque son híbridos o heterocigotes, entre sí, ya el carácter dominante se presenta de 3-1 con respecto al recesivo. ¿Y qué es eso, profesor? Ahora les explico. O sea, Gregor Mendel dijo, ¿qué pasa si estas crías que he obtenido, que es la primera generación, los cruzo? Y tuvo el siguiente resultado. Miren acá, tengo F1 y F1, como pueden apreciar. Hizo el cruce y se obtuvo los gametos. Un gameto con la carga genética lisa, otros gametos con la carga genética rugosa, igual acá. Al hacer el cruce por Punnett llegamos a la siguiente conclusión. Miren, se hizo el cruce LL mayúscula, ¿qué forma va a ser? Lisa. L mayúscula con L minúscula es híbrido, pero basta que haya el alelo dominante es lisa. L mayúscula con L minúscula, basta que haya el L mayúscula, sería lisa. Pero acá hubo el cruce, ambas son L minúscula, por lo tanto es rugoso. Ahora les voy a enseñar la siguiente forma, como ustedes van a denotar. Primero tienes que descubrir o saber el genotipo. ¿Y cómo se obtiene el genotipo? Se puede expresar por frecuencia o probabilidad. Por frecuencias en razones y la probabilidad va a ser por porcentaje o por fracciones. ¿Y cómo así? Acá está la flecha siguiente. Primero tienes que encontrar los homocigotes dominantes. ¿Y cuáles son esos homocigotes dominantes? Quiere decir que vas a tener, ¿qué quiere decir homocigote? Alelos iguales. Dominantes quiere decir que van a tener L en mayúscula y L en mayúscula. En el cuadro de Punnett, ¿cuál va a ser este? O sea, va a haber una frecuencia de 1. Va a representar el 25% o un cuarto de probabilidad de este esquema. Luego tienes que encontrar los heterocigotes. ¿Y qué son? Alelos diferentes. El alelo dominante y el alelo recesivo, como pueden apreciar. ¿Cuántas veces se presentan? 2, y esa es la frecuencia. La probabilidad va a ser un 50% o un medio de este cuadro de Punnett. Luego tienes que encontrar el homocigote recesivo. ¿Qué quiere decir? Alelos iguales, pero de los alelos recesivos. L minúscula y L minúscula. ¿Cuántas veces se presenta? 1. Y esa es la frecuencia. La probabilidad que representa 25% un cuarto. Una vez sabiendo esto, el genotipo se va a expresar de esta forma, en el mismo orden. 1, 2, 1. La primera cifra representa los homocigotes dominantes. La segunda cifra representa los heterocigotes. Y la tercera cifra, los homocigotes recesivos. Esa es la razón. Una vez encontrado esto, puedes hallar ya el fenotipo, como puedes apreciar. Primero, y el fenotipo es, ¿qué cosa? La forma de la semilla. La dominante es la lisa y la rugosa es la recesiva. ¿Y cuántas lisas hay? 1, 2 y 3. Representan el 75% o 3/4. ¿Cuántas rugosas? Es solamente una en frecuencia y la probabilidad es de 25 o un cuarto. Por lo tanto, el fenotipo va a ser de 3-1. ¿Qué quiere decir? 3 que van a ser 3 lisas y una recesiva, o sea, rugosa.
Ahora bien, Gregor Mendel no se quedó con los brazos cruzados con este experimento. Él luego se preguntó, ¿qué pasaría si yo cruzo ya dos semillas, pero con dos características, ya no con una? Y así llegó a plantear la segunda ley que se llama de la distribución independiente. ¿Qué significa? Que cuando se estudian dos o más características, se observa que la segregación de un par de alelos para un carácter es independiente de la segregación de otro par de alelos para otro carácter. Profesor, ¿qué significa esto? Les doy otro ejemplo. Miren, hay personas que tienen el pelo rubio, pero es liso. ¿Ven? Hay otras personas que tienen el pelo negro, pero también es liso. ¿Ven? El color del pelo es independiente a la forma del pelo. Otro ejemplo, hay personas que inclusive tienen el pelo rubio, recuérdenlo bien, ensortijado. Y hay personas que tienen el pelo negro lacio. O sea, es independiente. Ahora, ¿cómo lo demostró él? Con las semillas del frijol llamado Pisum sativum. Él utilizó la línea parental de dos características, color y forma de la semilla. Sabemos muy bien a través del cuadro que yo les enseñé que el amarillo es el dominante del color de la semilla y la lisa es la forma dominante de la semilla. Ahora, el color verde es el color recesivo y la forma rugosa es la forma recesiva. Al hacer la meiosis de estos, se va a obtener que todos los gametos van a ser, el color amarillo lo he representado con letra A y el liso con letra L mayúscula. El color verde con la letra A minúscula y el rugoso con la letra L minúscula. Se obtuvieron los respectivos gametos. Los gametos de los progenitores homocigote dominantes es A mayúscula con L mayúscula. Y los gametos del color verde con forma rugosa A minúscula con L minúscula. Y al hacer el cruce por la fecundación se obtuvieron semillas heterocigotas, dihíbridas. ¿Por qué dihíbridas? Porque están en juego dos características. A mayúscula con A minúscula. Al tener la A mayúscula quiere decir que fueron amarillas. Y al tener la L mayúscula quiere decir que son lisas. En un primer momento que fueron 100%. Pero Gregor Mendel no se quedó allí. Y dijo, ¿qué pasaría si yo hago el cruce que representaría esto? Recuérdenlo, F1. La primera generación. F1, F1. Hizo el respectivo cruce. Cruce significa X, recuérdenlo. X en términos genéticos representa cruce, combinación. Se obtuvieron de estas semillas respectivamente, miren, un gameto de tipo A mayúscula con L minúscula porque se hace una descomposición polinómica. A con L mayúscula, A con L minúscula. Y A con L mayúscula y A minúscula con L minúscula. Igual forma acá. Pero miren, el esquema de Punnett va a ser un poco más complejo porque van a tener 4 tipos de gametos. Miren, en este caso de acá y en este caso de acá. Por lo tanto va a haber 16, ¿qué cosa? Genotipos que pueden ser iguales o diferentes. Por lo tanto, he llegado a hacer este esquema como ustedes pueden apreciar. ¿Y cómo se realiza esto? Primero utilizas el fenotipo y luego el genotipo cuando son 2 o más características en juego de estudio. Primero, ¿cuál es el fenotipo dominante? El color amarillo, porque utilizaste primero el color. Y luego utiliza la forma de la semilla, que es lisa o rugosa. Amarillo o verde, que es la forma primero, el color. Luego esto hace la descomposición por la forma. Puede haber una semilla amarilla lisa o una semilla amarilla rugosa.
Igual puede haber una semilla verde lisa o una semilla verde rugosa. Luego haces el genotipo. Amarilla pueden ser de dos formas: homocigote o heterocigote. A la vez, miren cómo estoy haciendo la descomposición. Puede ser de esta forma con la lisa homocigote o la lisa heterocigote. Igual acá la forma, el color heterocigote con homocigote en forma o heterocigote en forma. Y ahí vas haciendo o ubicando cada uno de sus según corresponda en el cruce que has hecho. Por ejemplo, ¿cuánto hay de esta forma? O sea, semilla amarilla homocigota con forma homocigota. Esto, 1. Y vas así tachando y llenando. Y esta vendría a ser la frecuencia del genotipo y la frecuencia del fenotipo. Bueno, alumnos, espero que hayan comprendido la clase de antemano. Muchas gracias por su atención y sé que este tema es un poquito complicado, ¿ya? Y recomiendo que lo repasen para pasar a solucionar los problemas propuestos de genética. Muchas gracias por su atención.